Lo primero que tengo para decir es muchas gracias por esta invitación. Eh, Voy a tratar de ser lo más claro posible para explicar una situación siempre laberíntica, que es la que acostumbramos a entrar los argentinos con mucha frecuencia. Me gusta mucho estar en este instituto por lo que significa la actividad de ustedes, por lo que significa Fernando Henrique Cardoso, no solo para Brasil, sino para toda la región, lo que ha significado específicamente para la Argentina, en momentos en que la Argentina atravesaba momentos muy dolorosos, como fueron los del año 2001-2002. Así que muchas gracias. La Argentina tiene un problema central, que me parece que es el único problema importante de la próxima elección, y es un enorme desequilibrio de poder. Digamos, si uno tuviera que identificar cuál es la raíz de todos los problemas que se han planteado en la Argentina en los últimos años, cuáles son las razones de muchas deformaciones que uno advierte en el manejo del poder, el centro, o en el cuadro general de la vida pública, el problema más delicado es ese desequilibrio de poder. Ese desequilibrio de poder está determinado, han confluido en esa situación, a mi juicio, tres factores muy importantes. El primero es que en el año 2001, con la gran crisis que se vivió en la Argentina con la caída del gobierno del doctor de la Rúa y la caída del régimen de convertibilidad, cayó también el sistema de partidos tal cual lo conocíamos. Y no solamente, y esa fue un derrumbe, un desmoronamiento que no fue homogéneo. Se derrumbó especialmente la parte de la casa que cubría a los sectores medios, sobre todo sectores medios urbanos, que en general no votan peronismo, que alimentan su visión de las cosas en los medios de comunicación, son en general los contribuyentes, los menos subsidiados, y tenían su representación principal, histórica, en un partido que fue fundado en el año 1890, que es la Unión Cívica Radical. El radicalismo en el año 2001 colapsó. Esto le da, digamos, abre lugar a dos características de la política argentina actual. Primero, un predominio natural del peronismo, que gobierna a escala nacional y gobierna casi todas las provincias y gobierna muchísimas prefeituras, sin el competidor que había tenido toda la vida enfrente. Es decir, hoy el que gobierna maneja el Estado y enfrente, en vez de tener una organización política, tiene navegantes solitarios. Y esto le da, por supuesto, al que tiene el poder del Estado, más poder. El segundo factor que contribuye a este desequilibrio de poder es, para simplificar, la soja. Es decir, la Argentina se beneficia, sobre todo desde el año 2003, coincide con la llegada de los Kirchner al poder, con un boom en el precio de las commodities, y eso alimenta al Estado porque el Estado, por vía de un impuesto especial a las exportaciones, que le llamamos retenciones, que es una exacción que realiza el Estado sobre los ingresos, no sobre las ganancias, sino sobre el ingreso del productor agropecuario, se ha convertido en un Estado rico. Claro, Fabio, cuando hable de la economía argentina, nos va a hablar de que no es un Estado tan rico, porque la Argentina está en una crisis fiscal. Pero en términos relativos es riquísimo. Digamos, para estos niveles de gasto, el Estado argentino hubiera estallado hace mucho tiempo si no fuera que tiene estos ingresos extraordinarios. Es decir, que el que gobierna no solamente gobierna sin competencia organizada, sino que además gobierna en posesión de un Estado rico. El tercer factor es que a partir del año 2001, la Argentina incorporó un rasgo, en realidad acentuó un rasgo, que venía trayendo desde, bueno, acá hay historiadores,
fechar estos fenómenos es muy difícil, pero pongamos desde mediados de la década del 70, que es un país que había sido muy inclusivo, empieza a excluir gente. Bueno, a partir del año 2001 la exclusión es un fenómeno muy importante y hay niveles de pobreza que nosotros nunca imaginamos que íbamos a tener. Niveles de pobreza que no queremos creer que tenemos. Y que los advertimos como si fueran un fenómeno episódico, como si la crisis del 2001 fuera algo de lo que en cualquier momento vamos a salir. Sin embargo, todos estos rasgos que estoy describiendo, los tres, tienen ya cierta cronicidad. Se van volviendo crónicos. Esto determinó un desbalance en el poder cuya manifestación más importante se produjo en el año 2011. En el año 2011 el gobierno fue a elecciones, sacó Cristina Kirchner el 54% de los votos y la fuerza que le siguió, la segunda fuerza, sacó 17% de los votos. Hay 37 puntos de diferencia. A mi juicio, lo que determina el funcionamiento de las democracias no es la calidad de los líderes tanto como el formato en el sistema de poder. Ustedes revisen las elecciones presidenciales de cualquier país de América Latina y donde vean que hay más de 15 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, van a ver que los problemas son los mismos. El estilo es el mismo, la agenda es la misma y sobre todo las fantasías de los líderes son las mismas. Si yo traigo un suizo y le doy 54% de los votos y al otro suizo le doy 17%, tengo kirchnerismo, con independencia de que los Kirchner era descendiente de suizos, al otro día. Bueno, la cuestión central que se discute en estas elecciones es si va a haber o no la posibilidad de reconstruir un equilibrio político, es decir, de que la democracia argentina vuelva a ser una democracia un poco más competitiva. Y que gobierna no ejerce un monopolio con todos los vicios que tienen intrínsecamente los monopolios, sino que sienta la amenaza de la alternancia como una amenaza virtuosa. El gobierno está, el partido del gobierno, el oficialismo en la Argentina está atrapado en una contradicción que es la... Yo ahora, por supuesto, no voy a hacer pronósticos, suelo no hacer pronósticos cuando están referidos al futuro. Voy solamente a describir cuál es el problema en el que está cada candidato. ¿Para qué? Para que ustedes, si les interesa el proceso electoral argentino, me parece que puede ayudar a entender cómo sigue la película sin entrar demasiado en detalle. El oficialismo, es decir, el peronismo en el gobierno, tiene un problema. Ese problema se llama Cristina Kirchner. Es un problema complejo. ¿Por qué? Porque contra todos los pronósticos, el gobierno logró que una gestión económica pésima no termine en una catástrofe. Sobre todo porque consiguió un acuerdo con China, que es un país que en América Latina se dedica a comprar quiebras. Compró la quiebra venezolana y compró la quiebra argentina. Es decir, le evitó a la Argentina una gran caída de reservas que hubiera determinado una gran caída en el nivel de actividad con mucha desocupación. Al mantener el nivel de empleo en cifras razonables, el gobierno puede mantener su discurso y Cristina puede mantener con su constituency, con la base electoral más fiel, el pacto básico que ella mantiene con ellos, que es yo voy a lograr que no pierdas el empleo, que no pierdas tu trabajo, aunque ese trabajo sea de pésima calidad. El gobierno ha trabajado toda esta década siempre con un espejo retrovisor que le hacía ver a la gente lo que había pasado en el 2001, hasta el día de hoy. Voy a contar una anécdota que no puedo reprimir. Hubo un choque tremendo de trenes, un tren que choca en la estación de Once, en pleno centro de Buenos Aires. Bueno, mueren ahí 50 personas, fue un drama, el tren no frenó directamente,
empezaron los funcionarios a decir disparates, como suele pasar en esos casos en que aparece que hay gente, ¿no? Que la gente no es solo una hipótesis de una encuesta, sino que hay gente y además gente muerta. Eso produce un desasosiego que los lleva a decir cualquier cosa. Y entre los funcionarios que decían cualquier cosa, la presidenta dijo, se quejan ahora y no se acuerdan del 2001, cuando ni siquiera viajaban en tren porque no tenía a dónde ir, porque no había trabajo. O sea, bien muertos están. Festeje que se mueren en los trenes. Digo, como caso extremo de utilización de la crisis del 2001 como patrón de medida para medir cualquier situación. Sí. Aquí hay una persona que también suele ser acusada por las fotos. ¿Aquí? Aquí. No hagamos nombres. Entonces, Cristina tiene un proyecto, y es un proyecto, voy a usar una palabra que no sé cuál sería la traducción en portugués, caudillesco, propio de un caudillo. Ese proyecto es conservar para después del año 2015, para el año que viene, cuando ya haya otra persona en el poder, el mayor monto de poder posible para seguir interviniendo en el proceso. Ese es el objetivo de Cristina. ¿Cómo se logra eso? Bueno, si no tengo acceso al poder, si me está vedado el acceso al poder porque no logré la reelección, tuve una elección muy mala en 2013 que me impidió reformar la Constitución y lograr la reelección, lo que tengo que hacer es no ceder identidad. Todo político que tiene vedada la perspectiva del poder, el activo que preserva es su identidad, que es la posibilidad de mantener el pacto con aquellos que lo siguen votando. Cristina, su objetivo es mantener la identidad. ¿Qué quiere decir mantener la identidad? Aferrarse a las tres verdades básicas de este modelo político. La primera, cualquiera sea la discusión, cualquiera sea el tema, por definición, diría Kant, a priori, los pobres tienen razón respecto de los ricos. Después vemos de qué se trata el problema. Cualquiera sea el problema, cualquiera sea la discusión, no importa que estamos analizando, lo nuestro es mejor que lo del extranjero. Después vemos de qué se trata el problema. Y cualquiera sea la discusión, cualquiera sea el problema, el Estado ofrece siempre una solución mejor que el privado. Después vemos también de qué estamos hablando. Esta es la oferta, este es el discurso central que se asienta en una opción política muy clara. Probablemente la opción política más clara que hay hoy en la Argentina. Este es el activo de Cristina. Es la dirigente política que tiene más claro qué pretende, qué quiere decir, cuál es su oferta y a qué público se dirige. Y esa oferta es la siguiente. Yo no tengo ningún interés, no tengo la menor inquietud, la menor vocación, la menor pretensión de ofrecer algo, una idea, un programa, una solución, para aquellos que no estén en el universo de personas que requieren del Estado para seguir viviendo. Yo solo me voy a dedicar a aquellos que necesitan un subsidio del Estado, directo o indirecto. Ahí entran empresarios también, digamos, no son solo los pobres que reciben la Bolsa Familia. Los demás, digamos, el que tenga otra expectativa y necesita que el Estado lo deje de molestar, que vaya a otra ventanilla porque acá no lo atendemos. ¿Esto qué le permitiría a ella? Pactar con un sector de la sociedad, 25%, que necesita del Estado, que la vea a ella como la líder de la distribución del ingreso, y a partir de esa base electoral seguir haciendo política después del año 2015. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué quiero enfatizar? Que el objetivo de Cristina no es poner un sucesor. El objetivo es este. A lo mejor, por añadidura, como decimos nosotros, de pasada, en el camino, resulta que pongo un sucesor. Ah, bueno, fantástico. Pero mi objetivo no es poner un sucesor. ¿Qué quiero decir? Si Cristina tiene que elegir entre ceder algo de esta identidad
porque se lo pide la encuesta para poner un sucesor o que gane otro, va a ganar otro. Este es el problema central de los candidatos del Frente para la Victoria, de los candidatos del oficialismo. ¿Por qué? Porque con este discurso solo, con esta base electoral sola, no se pone un presidente en la Argentina. Y el gobierno, toda su estrategia discursiva, toda su presentación es ellos o nosotros. Y nosotros somos estos, los subsidiados. El sentido de esta organización del discurso, del poder, etcétera, es dinamitar el centro. Digamos, que no haya contacto con lo otro. Bueno, Scioli está en un drama. Scioli es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el candidato más competitivo que tiene el oficialismo, que tiene el gobierno. Es un hombre que viene se interpreta a sí mismo como alguien del mundo del espectáculo, viene de la náutica. Sigue estando en la náutica porque flota con una habilidad extraordinaria, digamos, no tiene, desde hace 12 años le pasan todas las calamidades y el tipo sigue flotando. Perdió en la náutica un brazo, tema al que él se refiere todo el tiempo, y se refiere de manera subliminal como si la desgracia de haber perdido un brazo le diera una legitimidad por la cual Dios lo va a compensar con el poder. Lo dice, yo creo que por las cosas que me han pasado en mi vida, y señala el brazo, Dios me ha preparado para ser presidente. Es decir, está pidiendo la suspensión de las elecciones. De una manera bastante elegante. Tiene un talento extraordinario para la indefinición, está salido de los manuales de la ciencia política italiana, es del qualunquismo. Uno le dice a Scioli, bueno, ¿y qué opina de la inflación? Hay que tener esperanza, trabajo, hay que ponerle el hombro a la Argentina, hay que ponerse la camiseta de la Argentina, pero la inflación, y el tipo sigue y no habla. Ha logrado un milagro, que es que el peronismo lo ve como propio y los opositores también lo ven como propio. Es decir, Scioli podría eventualmente capturar un 5%, un 10% del voto opositor. Hay que ver si Cristina lo deja. ¿Por qué? Porque Scioli, que es un candidato muy competitivo, está en un problema que tal vez, bueno, Salvador Dalí, el pintor, en su diario, dice, yo no tengo ideología política, pero si la tuviera sería monárquico, y a mí me gusta la frase por esta exageración que viene ahora, dice, porque la monarquía resuelve el único problema que tiene la política, la sucesión. Bueno, Scioli está en un problema muy complejo de sucesión, ¿por qué? Porque este tipo de liderazgos como el de Cristina se caracterizan por ser extraordinariamente intolerantes al ejercicio de la crítica. Tiene un oído afinadísimo a la disidencia y la castiga inmediatamente. El ensayo de representar a un gobierno desgastado y de ofrecerse como la continuidad en el cambio es un ensayo que lleva intrínsecamente, es un ejercicio de la crítica, por la vía del marketing. Entonces, ¿hasta dónde se le va a permitir este liderazgo tan fuerte de Cristina a alguien que carece de estructura política como Scioli ejercer esa crítica y diferenciarse? Acá estamos ante uno de los misterios del fenómeno populista a escala regional. Daría la impresión de que son liderazgos no solo obsesionados, obligados a la reelección. Y que si no consiguen la reelección, porque algo anduvo mal, bueno, les cuesta mucho después generar esta plasticidad que le permita a otro decir yo coincido con esto, con lo otro, pero la inflación vamos a hacer esto, y hay algo, y decir, por ejemplo, esta frase, y algún nivel de corrupción hay. Cuando la corrupción es un tema que está instalado diariamente en la Argentina con niveles escandalosos. Este es el problema de Scioli. ¿Por qué es un problema especial? Porque Scioli, les decía, es un candidato que se interpreta a sí mismo como alguien del mundo del espectáculo, de los deportes,
que entiende que es un gran producto del marketing, que lo es, y carece de estructura política. Es decir, la llave de la estructura territorial del peronismo la sigue teniendo Cristina. Cristina el 22 de junio, que es cuando se inscriben las listas en la justicia electoral para competir, le podría decir, Scioli, vos no vas, y Scioli no tendría dónde ir. Una de las características de estos sistemas monopólicos, donde uno saca 54 y el otro saca 17, es que el que ejerce el poder, el que controla la mayor masa de poder, suele generar su propia oposición. Digamos, la oposición nace más eficientemente desde el seno del Estado y desde el seno del poder que desde una fuerza alternativa. Eso es Massa. Massa es el otro candidato. Sergio Massa. Es prefeito de una localidad que se llama Tigre, que es de la zona del conurbano bonaerense, un lugar náutico. Todo viene de la náutica. Propio de un país hundido. Es joven, tiene 42 años, fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner, es un peronista clásico, por lo tanto de centroderecha, estuvo muy identificado con el gobierno, y cuando vio que el clima público abandonaba al gobierno y que había manifestaciones como las que ha habido en San Pablo en contra del gobierno, cacerolazos, etcétera, advirtió que la provincia de Buenos Aires, que es la provincia crucial de la Argentina, donde además el gobierno concentra a su mayor electorado, ahí el gobierno podía perder, dejó la prefeitura de Tigre, se presentó como candidato a diputado, le ganó al gobierno e impidió, gracias a ese triunfo, que hubiera una reforma constitucional con reelección y terminó el ciclo de Cristina. Este es Massa. ¿Cuál es el problema de Massa? El problema de Scioli ya lo describí. ¿Cuál es el problema de Massa? Massa está obligado a caer. Es muy difícil que revierta esa caída por razones estructurales. ¿Que cuáles son? El mejor momento con los que no quieren al gobierno ya lo vivió, que fue cuando le ganó a Cristina hace 2 años esa elección que les acabo de contar. Desde entonces hasta ahora, en el campo, en el universo no peronista, en el universo, digamos, de la clase media urbana que votaba radicalismo, empezaron a aparecer opciones mucho más nítidamente opositoras que Massa. Aparece Macri, que es el prefeito de la ciudad capital, los radicales que se alían a Macri, después ya voy a hablar, es el tercer tema, que todo eso nunca tuvo nada que ver ni con el peronismo ni con el kirchnerismo. Entonces, ahora que la gente compara, claro, hace 2 años Massa era San Jorge que había matado al dragón. Era el único que había en la góndola, en el mercado. Ahora uno mira y dice, bueno, pero tengo a Macri también. Los miro y digo, pero este Massa no es el que estaba con Cristina. Sí, estaba con Cristina. También en el 2013 cuando lo votaste estaba con Cristina. ¿Y cómo no me di cuenta? Y me doy cuenta ahora porque está Macri que nunca estuvo con Cristina. Entonces, este universo no peronista lo va abandonando porque lo ve más continuidad que cambio. O hay una sospecha de continuidad. Esto aparece en las encuestas. Massa está peleado con Cristina ya desde hace 4 años. Uno le pregunta a la gente, ¿y usted cree que mañana Massa podría llegar a un arreglo con la presidencia? Y la verdad que sí, creo que sí. Que en cualquier momento él puede volver. ¿Qué hubiera necesitado Massa para sobrevivir? ¿Quién lo perjudica a Massa? Lo perjudica la aparición de estos competidores en el mundo no peronista y lo perjudica China. Si China no hubiera salvado el programa económico de Kicillof, del ministro de Economía, y hubiera habido esa caída en el nivel de empleo, hubiera habido un nivel de desencanto con Cristina, que ese sí es un voto al que Massa podía como peronista aspirar, porque él tiene una estructura capilar territorial capaz de quedarse con el voto de los más desposeídos, digamos. Pero ese fenómeno no se produjo. En los sectores más pobres de la sociedad, uno va a preguntar y Cristina sigue teniendo una imagen muy alta. No hubo desencanto. ¿Cuál es el problema hoy?
El problema es que Massa cae, pero no cae lo suficiente como para desistir de su candidatura. Entonces le genera un problema a Macri, que es el tercer candidato. ¿Macri quién es? Macri es Berlusconi sin Villa Certosa. Es decir, viene del mundo empresarial, e interviene en la política cuando se derrumbó la política. Es Berlusconi sin bunga bunga. Sin bunga bunga. O al menos con un bunga bunga más discreto. Entonces, hace una gestión bastante aceptable en la ciudad de Buenos Aires, muy vistosa, comparada con la gestión del kirchnerismo, muy razonable desde el punto de vista económico, etc. Tiene un problema, carece de estructura, carece de red territorial. Voy a tomarme un minuto para referirme a este punto, que es muy relevante para entender la Argentina. En la Argentina hay un entramado de pequeños comerciantes, pequeños empresarios, profesionales liberales, abogados, profesores de colegio secundario, contadores, que ocupa, para los que conocen Buenos Aires, el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, un lugar que no es turístico. Sería, me parece, algo parecido a lo que podría ser acá el barrio de Santana. Y todo lo que se le parece en el resto del país. Esa gente tenía para intervenir en el proceso público un instrumento que era el radicalismo, la Unión Cívica Radical, que era un partido con alcance territorial nacional, desde el norte hasta el sur, cubría todo el país, administraba 6, 7 provincias, tenía bloques parlamentarios que sin ser mayoritarios eran competitivos, le creaban un problema al peronismo, balanceaba. Ese partido colapsó, como les dije al comienzo, en el año 2001. En los 14 años que pasaron, ningún líder político en la Argentina, ningún grupo político se propuso reconstruir en un órgano medianamente racional y con capacidad territorial la representación de esos sectores. Este es el drama principal de la Argentina. Lo más importante que pasó en la Argentina desde el año 2001 para acá no es la aparición de los Kirchner, es el colapso del radicalismo. La gran pregunta de la Argentina que viene no es qué calidad de gobierno va a tener, qué calidad de oposición va a tener. Lo que explica todo lo que ha pasado es la crisis de la oposición, no del gobierno. Los Kirchner son lo que son porque los otros se lo dejaron ser. Este es el problema de Macri. Macri gobierna la ciudad de Buenos Aires y carece de red, es un buen producto sin red de distribución. Es como esos sistemas llame ya. Está bien, estoy en la provincia de Catamarca, no sé si ustedes se ubican dónde es, noroeste, en el desierto catamarqueño. Veo por televisión que me ofrecen la escalera que habla. Llamo, ¿vendrá a Catamarca la escalera que habla? No. Entonces, al lado de Macri está la Unión Cívica Radical residual que quedó, que es una red de distribución, como de supermercados chinos, sin producto. Es decir, uno entra, está el cartel un poco caído, hay una heladera que hace ruido, un yogur del año 83 con la imagen de Alfonsín, pero está el chino que atiende. Está el chino atendiendo. Entonces, hoy en qué está Macri. Macri tiene un asesor ecuatoriano que lo ha convencido de que al poder se llega por mensaje de texto, que no hace falta las estructuras. Bueno, llegó 2 meses antes de la elección y ahora descubre que necesita una estructura. Y así como Scioli necesita que Cristina le habilite la estructura del peronismo, Macri necesitó que los radicales le habiliten la estructura del radicalismo. Y ahora está en una tarea muy compleja, y yo diría riesgosa, de composición de ese instrumento electoral, de amalgamar un discurso en medio de un sistema electoral de primarias que comentábamos antes de entrar con Boris Fausto, muy endiablado, porque van a tener que competir entre ellos mientras van a la elección, todo con muy poco tiempo. Bueno, tiene una ventaja. Hay una gran vocación de cambio en los sectores medios,
El propio Macri es un fenómeno ya, se podría decir, consistente, no volátil. Esto es una novedad. Crece desde hace un año. Desde hace un año está creciendo en la encuesta. Y pasó de 12 a 24. Tiene un problema muy serio. Carece de estructura en la provincia de Buenos Aires, que es donde están los votos del kirchnerismo. Esa estructura la tiene Massa. ¿Dónde está concentrado el voto nacional? 30%, ¿no? del padrón electoral está ahí. El 39% del padrón está en la provincia de Buenos Aires y el 40% de los que votan. Si mirás la abstención, entonces, ¿cómo hace Macri para ganar sin tener algo ahí? Bueno, hoy toda la Argentina que está mirando, si se produce la complementariedad entre Massa, que tiene la provincia y carece de todo lo demás, y Macri, que puede tener lo demás, pero carece de la provincia. En las últimas elecciones, Macri ganó con los radicales Mendoza, Santa Fe y la capital federal, y puede ganar Córdoba. Claro, es el país más competitivo, es muy parecido a Brasil. Es el sur de Brasil, son los que pagan los impuestos. Es la economía más competitiva, más productiva, el sector más dinámico. Son dos países. El puente entre uno y otro país se lo podría establecer Massa en su condición de ambiguo puente. Ahora, ahí hay todo un debate dentro del grupo de Massa y dentro de los radicales y el PRO es el partido de Macri, respecto de si hay que ir a una alianza con Massa o no. Eso lo vamos a saber dentro de acá a un mes. Si no, Massa tiene la llave, por el daño que le puede hacer a Macri, tiene la llave para que gane Scioli, para que gane el gobierno. Igual un gobierno de Scioli, un gobierno de Massa, un gobierno de Macri serían mucho más parecidos entre sí que cualquiera de ellos con Cristina. Si la Argentina va hacia un cambio económico, claro, distinto si es Macri, que propone una política más de shock, a si es Scioli, que va a estar muy atado. Scioli se va a gastar 1 año y medio de gobierno, no en enfrentarla, no en matarla, en dormirla a Cristina, en anestesiarla. Si la va a llamar a desayunar a las 9 y va a aparecer él a las 11, y como Cristina no me avisaron que estabas, ves que lo tengo que echar. Le va a hacer toda una mise en scène permanente hasta que la desactive, que es la forma que muy parecido a Menem en eso. Y Massa sería también más por ideología, más por convicción que por necesidad, también un gradualista si llegara al poder. Yo creo que es muy difícil que Massa llegue al poder, que es más probable que estemos ante una opción cada vez más polarizada entre Scioli y Macri. Bueno, perdón haberme excedido bastante de lo que habíamos hablado.